Kendall es una persona que está entonces al frente del centro ministerial de DAI en su país, Sri Lanka. Esta es una organización cristiana sin fines de lucro, la que él impulsa en su país, y él se enfoca en capacitar y en servir a la iglesia en su país. La pasión de Kendall es apoyar a la iglesia rural, sobre todo a la iglesia rural de su país, aunque su ministerio se extiende más allá de las fronteras. Kendall tiene un doctorado en ministerio del Singapore Bible College y su investigación doctoral se centró precisamente en el agotamiento en el ministerio, prevención, recuperación y terapia. Entonces, quiero dejarles con Kendall porque ustedes no están hoy aquí para escucharme a mí, sino para disfrutar y aprender de lo que Kendall va a compartir con nosotros. Así que, Kendall, the floor is yours. Thank you for being with us tonight. Thank you very much, Arthur, for the opportunity to serve you and your people. Por la oportunidad de servir. It's a privilege to be among with you all in South America. Es un privilegio estar con todos ustedes en Latinoamérica. Seeing your faces, seeing your names pop up on the screen, it gives a stirring in my heart to say, wow, I have family back there in South America. Verle las caras, ver sus nombres aquí en la pantalla, me mueve el corazón, diciendo en mi corazón que tengo familia ahí desde Sri Lanka, donde estoy. Sri Lanka is a small island in the tip of India. Sri Lanka es una isla pequeña que está en la pura punta de la India. We have a population of 22 million people, and of which 7.3% is the Christian population. Hay una población de 22 millones de personas en el país, del cual el 7 y pico por ciento son cristianos. And 1.4 is the evangelical population. Y 1.4% es cristiano evangélico. We are a nation that has predominantly Buddhist in religion. Es un país donde la religión predominante es el budismo. So, probable Buddhism that you see is very pious, very soft-spoken, very calm. Tal vez lo que han conocido del budismo es muy tranquilo, muy apacible, muy pasible, muy tranquilo. But the type of Buddhism sometimes that prevails in our nation is more a fundamentalist and a militant Buddhism. They are up in arms, they are ready to fight, they come and burn churches, they attack our pastors. Sin embargo, en mi país el budismo que tenemos es un poquito más militante, más fundamentalista. Toman armas y vienen a quemar iglesias cristianas. So what you might see on media might be very deceptive. Tal vez lo que notan ahí en los medios es un poquito distinto a al budismo que tenemos. So now getting to the topic, a bit about me is 19 years I was pastoring a suburban church. Un poquito de mi historia, por 19 años yo pastoreé una iglesia en las afueras de la ciudad. And I was enjoying pastoral ministry, church was growing. Financially, I was very secure because I didn't have any financial struggles in the church. Y yo estaba disfrutando el ministerio, yo no tenía grandes necesidades a nivel financiero, yo estaba bien, la iglesia estaba bien. In fact, to be honest, the church was thriving so much that the headquarters used to be borrowing money from me. Y de hecho, a veces eso se me convertía en un problema porque había demasiada bendición en la iglesia. And
ministry wise, every department possible was thriving. But in 2016, I felt the stirring of God to set up a rural ministry to equip pastors. Y las cosas iban bien, pero en 2016 yo sentí el mover de Dios para empezar a cuidar de los pastores, especialmente en el área rural. So, 1st March 2016, I stepped outside my pastorate, handed it over to my senior pastor from the network, and set up DAI Sri Lanka. Y entonces después, en el 2019, yo monté de DAI Sri Lanka y le entregué el pastorado a uno de mis discípulos. And ever since, I've been equipping pastors and leaders in our nation, in certain parts of South Asia, and in Africa. Y desde entonces he estado equipando y sirviendo a pastores en mi nación y en otras naciones de Asia. I'm married to Mystica. This December it will be 20 years since we are married. Y yo estoy casado con mi esposa Mística y yo tenemos 20 años de casados. God has blessed us with 2 children, in Seth, who is 17 years old, my son, and daughter, who is 15 years old. Next week, she will be 16 years old. Y tengo un hijo y una hija. Mi hijo tiene 17 años, mi hija va a cumplir ya casi la otra semana 16. Okay, enough about a yap about me. Let's get to the topic. Dejemos de hablar de mí y vamos a entrarle al tema. Okay, looking at this topic about recognizing the reality and root causes of burnout. Entonces vamos a ver reconociendo la realidad y las causas profundas o raíz del agotamiento. One of the reasons I began to write or research during my doctoral research time about burnout was Una de las razones por las que yo empecé a investigar el agotamiento cuando yo estaba haciendo mi doctorado, the more I traveled the nation and met pastors, I began to see that these pastors are overworked. entre más viajaba a través de mi nación, yo veía que los pastores todos casi estaban sobretrabajados. So 2 images comes to my mind when I was thinking of these wonderful pastors in our nation. Y tenía 2 pensamientos al respecto. One is taking a candle, and on both ends the fire is flaming. Imagínense que toman una candela y la encienden de los 2 lados, la llama encendida de la tapa y el fondo. And it's been burnt at an exponential rate that they are burning, and burning. Y entonces esa candela se está agotando al doble de velocidad de lo que debería de agotarse. The second image is taking a cup like this. Y la segunda ilustración que tengo es un vaso como el que tengo en la mano. And the cup is leaking from various parts, and the quantum of water, the quantity of water is beginning to reduce. Imagínate que hay huecos en el plástico y entonces la cantidad de agua se está bajando rápidamente. It's not that the cup was emptied, but it was leaking. No es que se vació el vaso, pero se estaba regando el agua del vaso. This is the image that I saw of our pastors. Y esas 2 ilustraciones era lo que yo veía en los pastores de mi país. And I wanted to see what can be done to equip them. Y yo empecé a analizar qué puedo hacer para poder equiparle. Can we move to the next slide? Vamos a ver la siguiente diapositiva.
In this, we are going to define what burnout is. Aquí vamos a definir qué es el agotamiento. Burnout is the syndrome from chronic workplace stress not successfully managed. Y la definición es un síndrome resultante del estrés laboral crónico que no se ha manejado adecuadamente. So when we bring it into the context of ministry, Entonces, cuando lo traes al contexto del ministerio, it is about being emotionally exhausted. There is depersonalization that takes place, and whatever you do is not enough. es estar emocionalmente agotado. Hay una despersonalización o una escisión entre el yo y lo que está pasando, y todo lo que hagas no es suficiente. See, when I was pastoring this church several years back, Entonces, cuando yo estaba pastoreando esta iglesia hace unos años, I, by nature, am a workaholic. I love to keep working. y yo por naturaleza me gusta trabajar y soy trabajólico. Me gusta seguir trabajando y trabajando a cada rato. As per government regulation and per organizational requirement, we were required to give 35 to 40 hours of work per week. Y tal como el Ministerio de Trabajo de mi país y también de mi iglesia, yo tenía que trabajar entre 35 y 40 horas por semana. In full-time ministry, but I was given 60 to 70 hours a week. Pero yo estaba trabajando 60 o 70 horas por semana, casi el doble. To the point that everything began to do with work and ministry, lecturing, preaching at some convention or event. Todo tenía que ver con ministerio. Lo que estaba pensando, estaba dando conferencias, estaba predicando en eventos, estaba siempre en el pastorado. Because the church is successful, lot of invitations are coming my way. Y como mi iglesia estaba funcionando las cosas, entonces había muchas invitaciones para que yo predicara en otros lugares. So I remember this instance where one day I was preaching in church. We have 5 services a Sunday. In one of the services I was preaching. Y yo recuerdo una vez, nosotros teníamos 5 cultos por domingo. En uno de los cultos yo estaba predicando. And all of a sudden, I started having some pain in my chest. Y de repente sentía un dolor en el pecho. I bent over the pulpit, held onto the pulpit, but still continued to preach. Y yo me dolía tanto, me agarré del púlpito, pero seguí predicando agarrado del púlpito. And after I finished preaching, the usual practice in our church is we have an altar call, ask people to come up if they have any kind of prayer requests or anything that we can minister to them for. Y en la práctica de mi iglesia en particular, pues había un llamado al altar y la gente pasaba enfrente para recibir oración. So I gave the altar call, people came forward, and then my wife and others said, Pastor, what is happening? What's wrong? Why don't you go to the hospital? I said, no, I had to pray for these people. Y ahí estaba todo el mundo pasando por la oración. Mi esposa notó que algo estaba mal y me preguntó, ¿y qué? ¿Tenés que ir al hospital? No, mi amor, yo me voy a quedar hasta terminar de orar por las ovejas. My wife called my brother and they took me to hospital. Mi esposa llamó a mi hermano y él llegó y me arrebató y me sacó y me llevó al hospital. They put me on the stretcher, took me to the emergency, and they did the test and said, oh, you are experiencing a heart attack. Y entonces me acostaron y me llevaron a emergencias y me hicieron pruebas y dijeron, oh no, tienes un ataque al corazón.
So they start treating me as a heart patient and give all the treatment. And then a specialist does all the tests on me. Y ellos empezaron a darme el tratamiento como cualquier persona que tiene un ataque al corazón, pero después vino un especialista y empezó a hacer pruebas más detalladas. And they said, there is no heart issue. Your heart is healthy. Other Y organs are healthy. el especialista dijo, no, usted no tiene problemas del corazón, tu corazón está sano, todos tus órganos internos están bien. So the senior consultant cardiologist started questioning me about life, what I do, and my work-life pattern. Y entonces el director del sistema médico llegó a preguntarme de qué es tu trabajo y cuál es de cómo trabajas, qué descansas, ese tipo de cosas. And at that time, the cardiologist identified and said, Pastor, your problem is you are not having enough sleep because you are working, and getting only 3 to 4 hours of sleep a day. Y entonces me dijeron, pastor, el problema es la cantidad de trabajo que estás haciendo, solo estás trabajando, apenas estás durmiendo 3 o 4 horas al día. And he said, you need to get a minimum of 7 to 8 hours of sleep. Y el diagnóstico es, tú tienes que por lo menos descansar y dormir 7 o 8 horas por día. So that was a wake-up call for me at that time. Y eso fue lo que me hizo reaccionar y hacer algo al respecto. Okay, let's move to the next slide. Vamos a la siguiente diapositiva. So let's look at what are the internal causes for Entonces burnout. vamos a ver cuáles son las causas internas del agotamiento. So we are going to look at 3 specific areas why Vamos a burnout ver. happens. Tres áreas específicas de causales internas de por qué el agotamiento. One cause of an internal cause of burnout is perfectionism. La primera es el perfeccionismo. The need to do everything flawlessly, believing God deserves my best, becomes my I must never make a mistake kind of attitude. Ese perfeccionismo pensando de que Dios merece la mejor excelencia y entonces, por tanto, nunca termino de prepararme para las cosas. We are driving ourselves to keep doing everything perfectly. Estamos movidos, empujándonos hasta el agotamiento para que todo salga perfecto. Another cause, which is an internal cause, is people pleasing. As pastors, often we want to be liked and get the approval of others. Y otra causal interna es el agradar a la gente. Como pastores todos entendemos que nos gusta que le caigamos bien a la gente y que cumplamos las expectativas de ellos. As pastors, we find it very difficult to say no, and we feel guilty when we set boundaries. Say, these times I will have nothing to do. We feel guilty about it. Y es la dificultad para decir no. Y hasta peor, nos sentimos culpables cuando decimos que no. Inclusive poner un límite, decir, estos tiempos de la semana yo no voy a trabajar. This is a struggle for us as pastors sometimes, that we want to see that everybody likes us. Este es un problema para nosotros como pastores. Tendremos la tendencia de que queremos caerle bien a todos. Another area as pastors, which is an internal cause, is the unrealistic view of sacrifice.
oh, I need to sacrifice for the people. I need to see that I am serving my people. So I'm sacrificing this time. Y la tercera razón interna, causal interno, es esa visión irreal de qué es el sacrificio. Yo me estoy sacrificando por las ovejas, estoy dando la vida por las ovejas. And we are quite often guilty when we want to take rest or when we feel that, oh, I'm tired, I can't do this. Y nos sentimos culpables cuando decimos, estoy cansado, no tengo para hacer esto. We feel that we want to be strong for everyone in our church. Queremos ser la persona fuerte para sostener a cada persona de nuestras iglesias. Okay, so I'm going to open the floor. I want you all to think about what can be the other internal causes, as I explained 3 now. What can be the other internal causes? Entonces, yo ya mencioné 3 causales internas para este agotamiento. Quisiera abrir para ustedes pensar, ¿qué otras causales internas hay del agotamiento? You can type it in the chat room or you can voice it and it will be translated to me. Entonces, lo que quisiera es que lo escriban en el chat y ahí lo podemos traducir al inglés para que lo pueda ver. Perfecto, hermanos. Hay algunas preguntas que tenemos y si gusta la puedo ir leyendo. Okay, there's a couple of questions that we've got. We ask them right now, Pastor. Yeah, go ahead. Ok. Adelante. Cuando la confianza está en Dios, pero no delegamos y no le damos descanso a nuestro cuerpo, ya que creemos que las otras personas no iban a hacer bien las cosas. When we are not able to, when we can't delegate, we don't believe that other people can do things as well as we can. Okay, so let me come to one of the internal causes is because of this area of perfectionism, we tend to think only I can do the job the best. Eso es como un derivado del perfeccionismo. Decimos, uy, si yo lo delego, entonces no, va a salir mejor si lo hago yo mismo. Then the problem becomes in whose hands? The pastor has to do the job. Y entonces el problema es que el pastor tiene que hacer el trabajo. If There's you some look other in ones in there's some Go other on. ones in the comments here. So lack of accompaniment, fear of rejection, fear of we don't do activities to take care of ourselves. Those are some of the ones that are appearing here in the chat. yeah. And anything else in the chat? Yeah. Braulio menciona la no dependencia de Dios, la falta de oración. When we don't depend on ourselves, when we haven't prayed enough. Yeah. Yes. Fear God is upset if you don't do the job. Correct. Anything else? Insecurity, fear, Mhm. thinking that we are self-sufficient, Yeah. that we don't share with other people. Yeah. Yes. Pilar habla de la falta de acompañamiento y también hablan de la soledad ministerial. Es difícil presentarse vulnerable. When we are feeling very alone, we don't want to be vulnerable before other people. Correct. Correct. So, into this list, besides what was said, I think it's an identity confusion that sometimes we also have. Y
Para resumir, parte del problema interno es un problema de identidad. We define self-worth by ministry success instead Defi- of being God's child. Definimos nuestra identidad en base a nuestro éxito ministerial en lugar de definir nuestra identidad como hijo o hija de Dios. So, as pastors, when attendance drop, when giving drops, when recognition of us drops, there is an emotional collapse that takes place. Entonces, cuando alguno de las estadísticas bajan, menos personas o hay menos dinero o hay menos reconocimiento hacia nosotros, entonces sentimos que nuestra identidad se está yendo. My precious pastors, before we became pastors, we are God's children. Hermanos pastores preciosos, antes de hacernos pastores ya éramos hijos de Dios. It's not our ministry success that gives us our identity. It is the fact that we are God's child that is our identity. No es nuestro éxito ministerial que nos da la identidad, es el hecho de que somos el hijo o la hija de Dios que nos debe dar la identidad. We ignore our physical, our emotional, and our relational needs in the name of sacrifice. So we have very poor self-care. Entonces, a veces no cuidamos de nosotros mismos porque estamos sacrificándonos para poder mantener esa identidad. Lot of us pastors, I don't know, in the subcontinent are diabetic and they have cholesterol issues. Muchos de los pastores en mi país son diabéticos y tienen problemas de colesterol, por ejemplo. For me, I am diabetic myself. I am on insulin. Yo necesito insulina, yo soy diabético también. Right? And how do we rationalize it? We tend to think, okay, we are serving the people. Something that I started to do very early in ministry. Y a veces lo racionalizamos y decimos, bueno, me estoy sacrificando por las ovejas. Algo que yo aprendí muy temprano en el ministerio. I quickly got away from the intake of sugar. Sweet. Es que me alejé de los postres y de tomar azúcar. I don't know how it is in South America, but here in Sri Lanka, whenever we visit people, they want to bless the pastor with a cup of tea. Y no sé cómo es en Latinoamérica, pero en Sri Lanka, cuando alguien te visita en la casa, el pastor, la persona, el anfitrión quiere darle una tacita de té. So if this is the cup of tea, they will fill the cup of tea and they will put about 5 to 6 teaspoons of sugar in the cup of tea and stir it and come and offer it to the pastor. Y entonces ellos mismos llenan la tacita con té y después le ponen 5 o 6 cucharadas de azúcar y lo mezclan y se lo dan al pastor. So their attitude is we must bless the pastor with a sweet cup of sugar to show how much we love him. La idea detrás de eso es tenemos que bendecir al pastor con un tecito bien dulce para enseñarle cuánto lo amamos. So just think of it this way. I visit 5 members of my church in the evening. Imagínense que yo hago 5 visitas a las casas de los miembros de mi iglesia en una noche. So the 5 members, I go to their house. Member 1 makes me a cup of tea, 5 teaspoons of sugar. Entonces, imagínense cómo se multiplica esto. Cada miembro me da 5 tazas de azúcar, cucharadas de azúcar en el té. They are showing their love by giving me this cup and I have it. Thank you very much, brother. Thank you, sister, for this wonderful, sweet cup of tea. Recibo con mucho cariño el té bien dulce y le digo muchas gracias por el tecito. I go to the second house. Y fue a la segunda casa.
Pastor, I need to bless you with a sweet cup of tea. Y ahí es lo mismo cuento. Hoy, pastor, queremos bendecirte con un dulce taza de café. Digo, de té. So this auntie not only gives me a cup of tea, she gives me biscuits also with sugar inside it. Y esta tía no solo me da una tacita de té dulce, sino que me hizo unas galletas que tienen también azúcar. Go to house number 3, house Voy a number casa 4, número 3, house number 5. la cuarta, la quinta casa. And now, at the end of 5 visits, I have 25 teaspoons of sugar inside my stomach. Y para el final de mis 5 visitas, lo que tengo son 25 cucharadas de azúcar dentro de mi panza. It's the congregation's love, but they are blessing us with diabetes. Es el amor, el amor de la congregación, pero nos bendice con diabetes. So I learned very early. I said, whatever house I go to, I would say, just give me a black tea with no sugar. Y entonces ya aprendí en todas las casas que yo venía, dame un tecito negro, por favor, sin azúcar. See, there needs to be self-discipline that we would turn around and say no to something. Hay que tener la disciplina para poder decir no a algo. Okay, so I'm sure we can come with an exhaustive list. Estoy seguro que podríamos continuar hablando de causas internas. The fear of disappointing God, like one person said, the inability to delegate. La inhabilidad de delegar, la falta de confianza en Dios, etc. Dear pastors, God, if you look at what is there in the scriptures in Ephesians, God called us in Philippians, God called us to equip the pastors, to equip the congregation. Si ustedes ven en la carta de Efesios, el llamado es a equipar a los santos. So the gift of, if you look at the ministry gifts of pastor, teacher, evangelist, prophet, and apostle is for the edification or the equipping of the saints. Los 5 ministerios de Efesios, ¿verdad? Es el de enseñanza, el de pastor, el de profeta, el de apóstol, todos esos son para equipar a los santos. It's not about doing the work, but it's about equipping the people so that they can do the work. No es nosotros haciendo el trabajo, es nosotros equipando a los santos para que ellos hagan el trabajo. So friends and dear pastors, we need to learn to delegate and let go. Nosotros, pastores, tenemos que aprender cómo delegar y soltar. Let's look at external causes. Veamos aquí las causas externas del agotamiento. We have overload of work. There can be so much of conflict. There can be financial pressure, unclear roles of who we are. Podría haber sobrecarga, podría haber conflicto, podría ser presión financiera o roles poco definidos de quiénes somos. And what ends up happening is we tend to think that, oh, this is things that I need to do. Y lo que tiende a pasar es que nosotros decimos, bueno, estas son cosas que tengo que hacer. When the reality is, those are not things we need to do. Y cuando la realidad es que no todo lo tenemos que hacer. We are taking it upon ourselves, imagining these are things we have to do. Y nosotros tomamos esta carga sobre nosotros imaginando que son cosas que tenemos que hacer. There can be various things that take place externally. There can be, now in my country, some of the things why pastors face burnout is we were facing a war.
Y una de las causales de externas en mi país es que estamos a punto de guerra en el país. And they felt, the pastors felt, we have to be the heroes to our people. Y ellos sienten que tienen que ser los héroes para sus congregaciones. So the hero mentality, oh, I need to do this. Oh, I need to be the savior. When Christ is the savior. Y esa mentalidad de ser el héroe y de que yo tengo que ser el héroe para mi congregación. ¿Saben qué? El salvador de la congregación es Cristo, no soy yo. Another area, my friends, is the fact of the demand of the pastorate. Otro causal externo es la demanda pastoral. We have several hats to wear. Tenemos diferentes gorras que tratamos de usar. We are a preacher, we are a teacher. So we had to prepare weekly sermons and Bible studies. Somos predicadores, somos maestros, tenemos que preparar enseñanzas todas las semanas. We have to be the counselor and confidant for people. También tenemos que ser el consejero y el confidente para las personas. We have to be the organizer or administrator of the church. También tenemos que ser administrador, organizador de la iglesia. Managing meetings, events, facilities, maintenance. Tenemos que manejar las reuniones, tenemos que manejar las citas. We have to be the mediator and peacemaker in families, in leadership teams. Resolve conflict. Queremos ser los mediadores, los que traen la paz entre las familias, entre gente en conflicto. We have to be the fundraiser and the vision caster. También queremos ser el levantador de fondos, el que también lanza la visión. The spiritual warfare that we have to get engaged with when we are when bringing people from different religious backgrounds. Y la guerra espiritual que tenemos que enfrentar cuando estamos trayendo gente que viene de trasfondos diferentes, de diferentes religiones y trasfondos. Not only that, our family is under stress. Why? They look at the pastor, wife, and children as the perfect model. So we have to be perfect. Y además, nuestra familia tiene el estrés de que nos sentimos que tenemos que ser el modelo para todas las otras familias de la iglesia. Our children can't be children, they have to be superhero children. Nuestros hijos no pueden ser simplemente niños, tienen que ser superhéroes para los otros. These are struggles that even our families end up going through stress then. Esto es estrés aún para nuestra familia. I remember this instant where once, by principle, I have all my appointments for visits where people, if they have to come and meet me, they have to come to my church, fix an appointment with my secretary, and I give them a time slot. Y como principio, la gente que quería tener una audiencia conmigo tenía que hablar con la secretaria y ella les asignaba un espacio de tiempo para reunirse. I tried my level best that I didn't get anybody to come home. Y yo esperaba de que la gente no llegara a mi casa. But there are instances people would walk in and tap on the door and say, Pastor, we came to see you and we want to talk to you. Pero hay veces que los pastores, las ovejas llegaban a mi casa, tocaban la puerta, pastor, queremos hablar contigo, tenemos un tema. So cutting a long story short, one day, two ladies came to see us and they saw our house because I had two small children at that time. The house was a mess. Y para hacerles corto el cuento, dos señoras llegaron a mi casa y en ese tiempo yo tenía mis dos hijos, estaban muy pequeños y la casa estaba hecha un desastre. And these two ladies had the audacity at a ladies' prayer meeting. Y estas dos señoras que llegaron a visitarme en la casa tuvieron la imprudencia de que en la reunión de oración de las mujeres
to criticize my wife and tell my wife doesn't know how to keep the house. Que criticaron a mi esposa porque dijeron que mi esposa no sabe cómo mantener una casa bien And the house is untidy. y que la casa estaba desordenada. And I come from a wealthy background, so I had a lot of things in my house. Y yo vengo de una familia con recursos y entonces yo tenía muchos chunches, muchas cosas en mi casa. The second problem, how can Pastor Kendall have so many things? Y entonces ya se pusieron a criticar cómo es que el pastor Kendall puede tener tantos aparatos en su casa. So their idea is the pastor has to be in poverty, have minimum things, and everything has to be perfect in the house. Y entonces el ideal de estas señoras es que el pastor está apenas arriba de la pobreza, está viviendo con lo mínimo y que su casa está ordenada siempre. I remember with two of my leaders, I called these two ladies and their husbands to come. Y entonces con un par de líderes los llamé a estas dos señoras con sus esposos y que vinieran conmigo I confronted them y las confronté and I made it very clear. This was nearly a 1 hour conversation, but made it very clear. I said, listen, how my wife keeps my house with my children is none of your business. y tardamos casi una hora conversando, pero yo le quedó muy claro de que la manera en que mi esposa mantiene la casa y mi casa y los niños no tiene nada que ver con ustedes. No es asunto My de house ustedes. is my house. Even if I want to live in a house of dung, that is my house. Mi casa es mi casa y si mi casa es una casa de Boñiga, esta es mi casa y nada tiene que ustedes hablar acerca de esto. You have a problem with me, you take the problem with me. Don't drag my wife into any of these issues. Si tú tienes un problema conmigo, tráigame el problema a mí, pero no empiece a arrastrar a mi esposa a los chismes de ustedes. Dear male pastors who are here on the screen, A los pastores varones que están aquí en esta llamada, stand up for your wife in your ministry. defiendan a sus esposas en el ministerio. She's the one who supports, she's the one who stands by us, she's the one who prays for us, she's the one who sees that we are groomed well. Ella está soportando, ella está orando, ella está cuidando, ella es la que cuida de que nosotros estamos bien en casa. And remember, if some crisis takes place, your church, your organization is not going to be there. It's your wife who's going to be there for you. Y acuérdense que a fin de cuentas, cuando hay una crisis verdadera, tu iglesia no va a estar contigo, pero tu esposa sí. One of the big areas that I found in ministry burnout is when the pastors do not have a good, healthy relationship with their spouse. Y algo que yo he visto recurrentemente cuando hay agotamiento pastoral es que no tienen una relación sana y fuerte con su cónyuge. So, friends, as male pastors, honor your wife, stand by her, don't let her have to deal with the garbage and the attacks that come from congregation pointed to your wife. Entonces, especialmente a los pastores varones, defiendan a sus esposas, no dejen que ellas tengan que lidiar con las cosas de la congregación y los chismes de la congregación, defiéndanlas. I remember one in another leaders meeting, I turned around and said, I am the one who is called and my wife is supporting me. You have a problem with me, take me on. Y yo recuerdo en una reunión de líderes que yo les puse muy claro, les dije, yo soy el que tengo el llamado pastoral, ella me está apoyando, si ustedes tienen un problema conmigo, háblenme a mí. Okay, let's move to the next slide. Vamos a la siguiente diapositiva.
Okay, another area for pastoral burnout is organizational pressure. Otro fuente, otro causal del agotamiento pastoral son las presiones de la organización. See, in the organization, sometimes what ends up happening is we are very poor in delegating and we micromanage. We want everything happening the way we want it happening. Uno de los problemas es que no delegamos o delegamos deficientemente y nos ponemos a microgestionar todo. We have no Sabbath culture where we take a rest. Y no tenemos la cultura de un sábado de donde nosotros tomamos un día de descanso. We have this attitude where we have to be constantly available and therefore we don't have enough people to carry on our work. So we want to be available all the time. Y entonces tenemos esta actitud de que tenemos que estar disponibles para nuestra gente siempre, constantemente, y que no hay suficiente personas para atenderlos. Friends, however hard it might be, learn to delegate responsibilities to others, even if they make mistakes. We didn't suddenly become perfect and great leaders. We also made mistakes. Y aunque sea difícil, hermanos, amigos, créanme, no empecemos a delegar personas, aunque ellos cometan errores. A fin de cuentas, nosotros no nos hicimos buenos líderes, sino a través de los errores que nosotros mismos cometimos. Quite often we struggle with delegating and handing over because we think that person can't do a good job. Muchas veces luchamos con el delegar, con la estafeta a otras personas porque no pensamos que ellos pueden hacer un buen trabajo. And we are trying to judge that person or evaluate that person based on where we are. Y tratamos de juzgar a la persona o evaluarlo en base a donde estamos nosotros. In our leadership, we need to learn to allow people to make mistakes. En nuestro liderazgo tenemos que permitir que las personas cometan errores. See, one area in our organizational structure that causes pressure also is the fact that we don't have successors. We don't have a second level leadership. Otra cosa que causa problemas organizacionales es que no tenemos sucesores, no tenemos un número 2 que está detrás nuestro. And that causes huge stress on us. Why? Because now it's everything about us. Y eso causa enormes estreses sobre nosotros, porque todo tiene que ver con nosotros. So, in a context, see, even in an Asian context, it's the clergy is kept in a very high position. Lot of honor is given to the clergy. En Asia, donde vivo yo, al clero, a los pastores y al clero se considera como una personas con mucho honor. And that creates a superhero like expectation. Y eso hace que tengamos la expectativa de ser superhéroes. We are not superheroes, and God never called us to be superheroes. No somos superhéroes y Dios nunca nos llamó a ser superhéroes. So it's all to do with us. We are the ones who sometimes have the perception, oh, I have to see that everything happens. Y todo tiene que ser con nosotros. O sea, nosotros tenemos la idea equivocada de que yo tengo que asegurarme de que todo suceda bien. When decision making is centralized, over centralized, it becomes very stressful for the senior leader.
Y entonces cuando la toma de decisiones está centralizada en el pastor, eso complica la vida de ese pastor. Learn to let go and let people make mistakes so that they also can grow in their leadership. Aprenda a soltar, aprenda a que la gente, permita que la gente cometa errores y así ellos van a crecer en su liderazgo. You and I, as pastors and leaders, are called to equip the saints, not to do the job of the saints. El trabajo nuestro como pastor es equipar a los santos, no hacer el trabajo de los santos. Okay, let's move to the next slide. Vamos a la siguiente diapositiva. See, I touched on this about the cultural and contextual factors. Ya mencioné básicamente esto de los factores culturales y contextuales. About the respect for the clergy leads to hard to admit weakness. El gran respeto por el clero resulta que es difícil admitir nuestras debilidades. Because of the honor shame culture, we fear failure. Por causa de la cultura de honor y vergüenza, entonces tenemos miedo al fracaso. Because of economic pressure, for us as pastors, one thing that I found in Sri Lanka and in South Asia, a lot of pastors are under economic pressure. Y también algo que descubrí en mis estudios y en mis andar en Asia es que muchos pastores están bajo presiones económicas. So they overcommitment. I had to do this, I had to do that, I have to see that everything is happened so that the Sunday offering, the tithes and offering are there for us. Y ellos piensan que tienen que hacer demasiado y tienen que asegurarse que todo esté perfecto para que la ofrenda del domingo y los diezmos entren bien. Trust God. Believe God for everything, my friends. Confía en Dios. Crea que Dios tiene la provisión para ti. The God who called you into ministry is faithful to take care of our needs. El Dios que te llamó al ministerio es fiel para cumplir con tus necesidades. We may not get all the luxuries, but we will have our needs met. Tal vez no tengas todos los lujos que quieres, pero Dios va a suplir tu necesidad. There can be times that the Lord actually gives us some luxuries as well in His Y a grace. veces Dios en su gracia también nos puede dar algunos lujos de vez en cuando. But don't focus on the luxuries and be in ministry. Pero no te enfoques en esos lujos. Focus on Estar en el God ministerio. and His faithfulness Enfócate en to Dios. meet our needs. Enfócate en que Él tiene la gracia para suplir nuestras necesidades. Okay, let's move to the next slide. Vamos a la siguiente diapositiva. So, as I said, the demand of the pastorate, there are several roles that we have to play. I touched on this. También mencioné las exigencias del pastorado. Hay muchos roles que nosotros tenemos. Because of this, sometimes we pastors become very lonely. The higher we rise in the ladder, we have hardly any people that we can be accountable to or share our struggles with. Y por eso, entre más arriba estamos en el organigrama, más soledad experimentamos. Quite often, we do so many things, take care of several things, but one thing we forget to take care is take care of ourselves. Muchas veces andamos cuidando cualquier cantidad de cosas, pero nos olvidamos de cuidar de nosotros mismos. Let's move to the next slide. Siguiente diapositiva. So, here's some early warning signs I want to highlight to you. Quiero enfocarnos en algunas señales de advertencia tempranos para darte cuenta que algo está pasando. In these early warning signs, it gives us an indication, oh, am I struggling with some of these things in burnout?
Entonces, en estas es como una señal de alerta donde tú puedes ver, si tú tienes muchos de estos es porque es posible que te estás acercando al agotamiento. We lose the joy of ministry. We are irritable. There is a numbness. Everything is like nothing for us. Neglecting of our devotions. Una es la pérdida de gozo, es que andamos irritables, andamos frustrados emocionalmente. Y ya no estamos cuidando nuestro devocional con Dios. There are several early warning signs where we don't have the joy of preaching, the joy of ministering anymore. Hay esa pérdida de gozo cuando ya no estás disfrutando de predicar, ya no estás disfrutando de ministrar. Okay, let's move to the next slide. Vamos a la siguiente diapositiva. So, what I have made available for you, see in the scriptures, we see in Matthew 11, verses 28 to 30, it says, "Come to me, all you weary and heavy laden, and I will give you rest." Vean la escritura que está en Mateo 11, 28 y siguiente. Dice, vengan a mí todos los cansados y cargados y yo les haré descansar. Pastors, are we giving rest to our souls? Pastores, pregunto, ¿están dando descanso a sus almas? Pastors, are we giving rest to our emotions? Pastores, pregunto, ¿están dando descanso a sus emociones? Pastors, are we giving rest to our spouses? Otra pregunta, ¿estamos dando descanso a nuestras esposas? Pastors, are we giving rest to our children? Pastores, ¿estamos dando descanso a nuestros hijos? Pastors, are we giving rest to our work life where we are always otherwise on the screen and keeping on doing things? Pastores, ¿estamos dando descanso a nuestro trabajo donde siempre estamos viendo pantallas? As part of DEI, I work with pastors' kids. Y como parte de DAI, yo trabajo con los hijos de pastores. One of the most common things pastors' children would tell me, they said, Pastor Kendall, I don't want to have anything to do with ministry. Una de las cosas más comunes que veo en los hijos de pastores es que ellos dicen, yo no quiero nunca estar en el ministerio. So I would ask them, why son or why daughter, why do you don't want to be involved in any kind of ministry? Y yo les pregunto, ¿por qué, hijo mío? ¿Por qué, hija? ¿Por qué no quieren estar involucrados en ningún tipo de ministerio? The common most answers would be, why should I be involved in ministry? I was neglected because of ministry. My father and mother, everything church, everything is about the believers, everything is about the ministry. But what about me? Y lo más común que escucho de los hijos de pastores es que, ¿por qué yo me metería al ministerio si yo veo que todo es sobre la iglesia, todo es para los demás? ¿Quién cuida de mí? We couldn't be children. We made mistakes. My parents would scold us, would hit us, saying, you are embarrassing us. Y decíamos, no podemos ser hijos normales. Y nuestros padres nos decían, ustedes nos están avergonzando. Some girl, I remember this one girl saying, Pastor, I feel very much alone because my father never came for any of my school activities. Everything I had to go alone, I had to perform alone. When all the other parents were there, my father and mother were not there. Yo recuerdo una chiquita diciendo, es que yo todo lo que hacía en el colegio, cualquier danza, obra de teatro, presentación, mi papá nunca estaba presente. Todos los compañeros tenían a sus papás presentes, pero mi papá, pastor, nunca venía. I know two pastors' kids who are not even in the Lord. They have gone away from the Lord. They said, we don't want to have anything to do with Christianity. Yo conozco a dos hijos de pastores que ni siquiera están caminando con Jesús. Ellos no quieren nada que ver con Jesús. These are burdens to us, my dear pastors. Estas son
cargas que nos traen hacia el agotamiento. So let me encourage you this blessed evening for you all. Entonces quiero motivarles que para ustedes esta noche Put your soul first, put your family first, put God in the center of it. It's not about figures, not about success. It's about you being the child of God. ponga su alma primero, no es acerca del éxito ministerial, es acerca de ser una hija, un hijo de Dios. Okay, I'm going to conclude my presentation and sharing. I'm going to share a small story and minister to you all, pray for you all. But is there any questions that you might have that I could briefly respond? Entonces yo quiero terminar con una pequeña historia, pero antes de contarla y quiero orar por ustedes, ministrarlos a ustedes. Pero antes de llegar a eso, quisiera saber si hay alguna pregunta que alguno tenga. You can put the screen. You can remove the presentation now. Okay. Yes. Podemos leer algunas preguntas. Okay, we've got a few questions. Yeah. Go on. Preguntan ¿cuánto afecta el orgullo en todo esto del agotamiento pastoral? El ego, el orgullo. One question is, how much does pride work in this pastoral burnout? How much does? How much? What is the role of pride? I think it has a lot to revolve around pride as well, because we have an ego issue that everything has to be perfect, everything has to be right. What's wrong in making a mistake? What's wrong in certain things failing for us? That's things that we learn with. Yo creo que muchas veces el orgullo tiene mucho que ver, porque nosotros pensamos que todo depende de nosotros y que cualquier error es un causal para nosotros y nosotros, ¿qué tiene malo que haya un error? ¿Qué tiene malo que no todo salga perfecto? God never called us to be you perfect human being. God called us to be his child. Dios no nos llamó a ser un ser humano perfecto, nos llamó a ser sus hijos. For us who are parents, wouldn't children make mistakes? A nosotros que tenemos hijos, ¿qué pasaría si nuestros hijos no cometen errores? Wouldn't we as parents make mistakes when it comes to dealing with our children? ¿Cuántas veces nosotros como padres nos equivocamos cuando estamos tratando con nuestros propios hijos? The hardest area sometimes for us adults is to say, I made a mistake, I am sorry. Una de las áreas más difíciles para nosotros es admitir que cometimos un error. It's pride that blocks us from saying I'm sorry. El orgullo que nos bloquea de decir, perdóname. Yes, so pride does play a role. Entonces sí, el orgullo tiene un rol, un causal importante. Any other questions? ¿Alguna otra pregunta? Aquí hay una pregunta, dice, ¿por qué es tan difícil decidir por un tiempo con los hijos que las responsabilidades de la iglesia? And so there's a question, why is it so difficult to prioritize our children instead of the church things? Because we have this hero mentality. We have to be and the guilt that comes to us as if I am not serving God. God will get angry if I don't serve the people. Porque tenemos esta mentalidad de ser héroes y tenemos esta culpa que sentimos
que yo estoy fallándole a Dios si yo no atiendo todas las necesidades de las ovejas. You know, I would like to paraphrase it in my own words what Jesus said to the rich young man. What is it that if you gain the whole world and lose your soul? May I paraphrase it and change it? Say, what is it if you gain the whole country and they come to the church, but you lose your son or your daughter? Entonces, tomando un poquito las palabras que Jesús le dijo a aquel hombre en la escritura, que le dijo, ¿qué pasa si ganaras la tierra entera para perder tu alma? Yo parafrasearía eso. ¿Qué pasa si tú ganaras cada persona en tu país y pierdes a tus propios hijos? Get involved with your children's life. Get involved with your children's activities. Be there for their sports. Be there for their performances. Be a part of your sons and daughters' life. Involúcrate en las vidas de tus hijos, involúcrate en las cosas de tus hijos, en sus actividades deportivas, en sus presentaciones, en sus obras de teatro, en sus canciones. Even if your son or your daughter makes a mistake, there must be a platform for them to come and say, Dada or Dad or Papa, I made a mistake. Can you help me? Y debe haber una plataforma para que tu hijo pueda, un modelo donde ellos puedan decir, cometí un error, ayúdame. So children are a priority. That should be first our relationship with God. 2 is our wife. 3 is our children. 4 is our ministry. Y tenemos que priorizar diferente. Nuestra primera prioridad debe ser nuestra relación con Dios, después nuestra esposa, nuestro cónyuge, después nuestros hijos y por último las ovejas de la iglesia. Next question. Siguiente pregunta. Hay una pregunta que menciona, ¿qué lo llevó a usted a dar esta conferencia del agotamiento pastoral? ¿Tiene estadísticas? So the question is, do you have statistics about burnout you can share with us? Yeah, so from a Sri Lankan perspective, we have not done a thorough survey of burnout because that is not even aware in our country. But statistically, En we are mi país de Sri Lanka, no hemos hecho un estudio formal porque eso no lo hemos podido hacer. But if you look worldwide, I am told by the Joshua Project that they have been done about the persecuted church and about pastoral health and things like that, that they have done, that for every 100 pastors, the burnout rate is ranging around 20 to 25%. So 1/4. Entonces, pero en estudios que se ha hecho a lo largo del mundo, de los 100% de pastores, más o menos el 20 o el 25% quedan en agotamiento. Una cuarta parte de los pastores llegan a quemarse. In my opinion, I think it could be a little more higher because Sin these embargo, are statistics of what they might be talking about only. Sin embargo, yo en mi sospecha ministerial es que el número es más alto que eso, porque algunos pastores solo revelan lo que quieren revelar, pero hay otra situación que está pasando detrás. So it's quite, I would say, quite high. Entonces, yo diría que es un porcentaje alto. Okay, next question. Siguiente pregunta. David pregunta, ¿hay alguna edad recomendable para pensar en jubilación o para entregar la obra y dedicarnos a un trabajo ministerial menos agotador?
So someone else asked, is there any age at which we should retire or stop being pastors and begin to take on a different ministry that's less tiring or less burnout? Burnout does not, I would say, it can affect young, it can affect old. But I think when it comes to retirement, I think the ideal age might be around the age. Now, in our country, retirement in the government sector is 65. Entonces, el agotamiento ministerial llega para todas las edades, no solamente a las edades de jubilación. Now, Ahora, I, hablando de jubilación, en Sri Lanka la edad de jubilación oficial son 65 años. I like a law that is there in Uganda. Pero yo quisiera que tuviéramos la ley que hay en el país de Uganda. In the African continent, there is this nation called Uganda. Uganda, there is a law by the country's constitution. Y en el continente de África hay un país llamado Uganda y en la constitución de ese país, By the age of 65, the pastor has to retire and hand over his senior pastorship to the next person. para cuando cumpla 65 años, el pastor principal de una iglesia tiene que haber pasado la estafeta a la siguiente generación. In a South Asian context, the sad part is they will hold on to power till they are 80 or 90, or even after they die, their ghost will come and appear and control the church. En un ambiente de Surasia es totalmente al revés. Ellos sostienen el poder hasta que tengan 80, 90 años más, inclusive después de haber muerto, todavía su fantasma llega a tomar el control de la iglesia. See, I am only 47 years of age. My Yo apenas board tengo asked me- 47 años ahorita. My board asked me last year, Pastor, for DAI, what is your succession plan? Para mi rol en DAI, mi junta directiva me preguntó, ¿cuál es tu plan de sucesión? I was taken by shock. A mí me sacó totalmente. I looked at them, I said, well, I told them these are the people whom I'm targeting, and there's one person that I have marked who's suitable to take over from me. Y yo les di una lista de las personas en las que yo estoy invirtiendo ahorita y hay una persona que ahorita podría tomar mi lugar. Then I asked my board, why? I said, do you all want me out? Y les pregunté a la junta directiva, oye, ¿y por qué preguntan? ¿Ya me quieren sacar? They said, no, we don't want you out, but we want to see that you are thinking of succession and thinking of the next generation. Y ellos dijeron, no es que queremos sacarte, pero queremos ver si tú estás pensando en la siguiente generación. Intentionally, for the last 5 years, I was sending people from my staff whenever I got an invitation to speak at a conference or go overseas for something, I would start to send others out. Y hace como 5 años, intencionalmente, cuando yo recibía una invitación a otro país a predicar o a enseñar, yo empecé a mandar a otros de mi staff. As a famous saying in leadership, the success of a leader is when he has successors in ministry. Hay un dicho que dice, el éxito de un líder es cuando tiene sucesores en el ministerio. Equip as many people to come alongside you and build them up so that ministry can continue. Equipa a todas las personas que puedas para que tú los levantes, para que ellos sucedan el ministerio. So I have no problem even if the Lord leads you to retire at 50 years or 55.
build up the next generation, that they are equipped. Entonces, sin pelos en la lengua, les digo, no tengan temor, aunque sea que vayan a jubilarse a los 55 años, pero inviertan en la siguiente generación siempre. We have stories in Sri Lanka. Succession took place, but the senior pastor didn't let go, kept on micromanaging it still. Y hay casos ahí donde en Sri Lanka, donde el pastor entregaba las llaves de la iglesia a otra persona, pero después seguía microgestionando la iglesia que supuestamente ya había delegado. If you have been succeeded and you have handed it over, wash your hands off, don't control, only come alongside to support. Si usted ha entregado las llaves de la iglesia a otra persona, entonces no controle, nada más apoye a la persona que Dios ha levantado en el lugar que tenías. Okay, one more question I probably have. Una time. pregunta más. Tenemos tiempo para una última pregunta. Esta engloba muchas preguntas y habla de cómo podemos prepararnos con el equipo pastoral ante el agotamiento pastoral. So this is a summary of a bunch of different questions, but how can we prepare our team against pastoral burnout? So there are several tools, several activities within an organization that you can do. There are some, hay varias actividades que podemos hacer como organización. To brief or quickly tell you, have planned mandatory times of sabbatical or rest that can be given to people. Una es tenga planeamiento para tiempos de sabático para entregarle a la gente que te acompaña. If I am making available for you all some resources, Estoy pasando algunos recursos para que ustedes tengan a su disposición. also a simple tool of self-assessment. También hay una herramienta para hacer un autodiagnóstico which will help us to know where we are on a burnout scale. que podrían identificar en dónde estamos en el continuo del agotamiento pastoral. The ultimate of it is where we are at a bad stage, red light, we need to go get help. Y el resultado de ese autodiagnóstico es cuando hay una alerta roja, necesitas ir a buscar ayuda. So another thing in an organization that you all can do is build small teams. Otra cosa que se puede hacer en una organización, como líder de una organización, es empezar a construir equipos pequeños. Another thing in an organization that you all can do to prevent or keep you all spiritually healthy, that you all don't face burnout, is to have personal chats. Just, activities outside of ministry. Otra cosa que pueden hacer con sus líderes que están contigo es que tengan conversaciones personales que no tengan que ver con el ministerio. Where the pastor or that worker is involved with some social activity, involved with some sport, doing anything but ministry, giving that time during the course of the week for them. Entonces, por ejemplo, si uno de tus líderes está involucrado en un deporte, déjalo ir a practicar su deporte, apóyalo en tener actividades fuera de lo pastoral. And dear pastors, going and getting spiritual help is good. Getting psychological help also is good. There is no harm in going for counseling. Ayuda espiritual es bueno, ayuda inclusive psicológica es bueno, no hay nada malo en buscar ayuda pastoral.
psicológica. As a senior pastor, I have struggled in my marriage with my wife, and we have gone to a professional counselor to get help for our marriage. Como líder principal de una iglesia, yo he tenido problemas en mi matrimonio y hemos ido a buscar consejeros matrimoniales que nos ayuden. Getting help is not a weakness, is actually a strength to say, I am serious about my marriage, I am serious about my life. Buscar ayuda no es una debilidad, es decirle, yo estoy tomando en serio mi matrimonio, estoy tomando en serio mi propia vida. Okay, so as we come to the conclusion, just 2 minutes more, I have made several resources available for each of you so that you can go through this and get a broader understanding of ministry burnout. Entonces, para ir concluyendo la llamada, ya les acabo de poner en el chat una serie de recursos que quiero poner a su disposición para que ustedes puedan tener eso para ayudarles. Let me please pray for you. Déjame terminar en oración y voy a orar por ustedes. Gracious Father, I bring my dear brothers and sisters from Latin America. Y Señor Jesús, yo traigo delante de ti a mis preciosos hermanos y hermanas de Latinoamérica. My dear brothers and sisters who are serving the Lord with great zest and passion. Mis hermanos y mis hermanas que están sirviendo al Señor con mucho celo, con mucha pasión. Amén. Father, Sí, Señor. I pray that they would be spiritually healthy. Quita Y mi Padre, vida. yo te pido que ellos sean sanos espiritualmente. Quita mi I corazón. pray that they will be healthy in their marriage. Ellos tengan salud en sus matrimonios. I Amen. pray that they will be having a healthy relationship with their children. Ellos tengan una salud en sus relaciones con sus hijos. I pray Amen. that they will be physically healthy and take care of whatever sicknesses and diseases and infirmities they have brought upon themselves, O Lord. Y yo te pido, Señor, que tú les des salud física y que ellos puedan cuidar de las enfermedades y las dificultades físicas que tienen. Lord, I pray that there would be healthy teams that they would develop in their ministries. Y yo te pido, Padre, que ellos tengan equipos ministeriales sanos que puedan levantar en sus ministerios. And they would serve the Lord till they breathe their last in various capacities you have called them to serve in. Y que ellos puedan servir al Señor hasta el último de sus días con todas las capacidades con las que tú los has dado. And let it be, O Lord, the joy of the Lord is their strength. Y que el gozo del Señor sea la fortaleza de ellos. I bless them, O God, in the name of the Father and of Los the Son. bendigo, Señor, the Holy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.